ola de protestas sacude Georgia tras la decisión del gobierno de suspender las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. Miles de manifestantes, ondeando banderas georgianas y de la Unión Europea, se enfrentaron a la policía en las calles de la capital, lanzando petardos y fuegos artificiales contra las fuerzas de seguridad. La policía respondió con camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Hasta el momento, más de 300 personas han sido detenidas y otras 100 recibieron atención médica por heridas sufridas durante los enfrentamientos. I'm an English teacher and I'm studying here not only for myself, for my family, but for my students as well. We do deserve to be part of EU and we will never give up until we get whatever we want. And that's so simple. We are the member of the European family. We should be the members of European family. La decisión de suspender las conversaciones para incorporarse al bloque se tomó apenas horas después de que el Parlamento Europeo cuestionara la transparencia de las elecciones parlamentarias del pasado 26 de octubre en ese país, donde el partido oficialista Sueño Georgiano ganó con el 54% de los votos. Georgia, una ex república soviética de 3.700.000 habitantes, se debate entre su aspiración de integrarse a Europa y las turbulentas relaciones que mantiene con Rusia, país con el que libró una guerra de 2 semanas en 2008. And I think the Georgian government thinks that Georgia is Russian and we will act as the Russian peoples do, and no one will come out in the street if others are beaten, if others are disrespected. But they are wrong in this. This is Georgia, and Georgian people are not like that. Even more and more people will come out in the streets, and we will have even bigger and bigger protests. La crisis en esta nación del Cáucaso se intensificó tras un deterioro de las relaciones del actual gobierno con Occidente y en medio de las presiones de Moscú, que no se resigna a perder influencia en la región. Estados Unidos y Bruselas, por su parte, han manifestado su preocupación por lo que consideran un retroceso democrático. Aus unserer Sicht ist ganz klar, der EU-Beitritt Georgiens ist natürlich wie alle EU-Beitritte an klare Bedingungen und Reformen gebunden. Und für den Fall, dass Georgien diesen Weg wieder einschlagen wird, bleibt die Tür der Europäischen Union natürlich geöffnet. Entre otras controversias, en los últimos meses se promulgó una ley de agentes extranjeros y restricciones a los derechos LGBT. Sin embargo, el gobierno alega que actúa para proteger al país de la interferencia externa y evitar ser arrastrado a una guerra como la de Ucrania. En este contexto, se enfrentan el primer ministro Irakli Kobakhidze y la presidenta Salomé Zurabichvili. El jefe de gobierno negó haber renunciado a unirse a la Unión Europea y afirmó que la pausa en las negociaciones es una oportunidad para revisar los términos de adhesión. Al mismo tiempo, descartó cualquier diálogo con la oposición a la que acusa de actuar bajo influencia extranjera. So the attempt to organize the Maidan in Georgia is already over. I would call everybody to keep quiet, let's say, and to keep peace in this country. So we are responsible for that. I can assure everybody that there will be peace in this country. Por otro lado, la presidenta Zurabichvili alienta las manifestaciones pro-europeas y rechaza los resultados de las elecciones parlamentarias. La mandataria insiste en que la única solución viable a la crisis es convocar a nuevos comicios. Además, advirtió que Rusia, tras invadir Ucrania, está llevando a cabo una guerra híbrida contra Georgia y otros países de la región como Moldavia y Rumania. They have been saying that there was 10 attempts for a year or two attempts to overthrow the government, that they would support, intervene. All of that is the typical hybrid war that they are carrying against Georgia. And that's why it's so important that the qualification of this movement be clearly understood outside of the borders. That here it's not Maidan, it's not revolution, it's not even the Rose Revolution that we've had in the past. It is a very peaceful and very constitutional movement. En medio del clima de confrontación, Zurabichvili, cuyo rol es mayormente ceremonial, declaró que se mantendrá en su cargo hasta que un parlamento legítimo elija a su sucesor.
Diversas encuestas analizadas por la agencia Reuters revelan que cerca del 80% de los georgianos respalda la adhesión del país a la Unión Europea. Las protestas no solo exigen continuar con el ingreso al bloque, sino también convocar a nuevas elecciones tras las denuncias de fraude. La creciente polarización enfrenta así a Georgia a un dilema que definirá su futuro político y su lugar en el escenario internacional. Allí tenemos este dato fundamental, clave en toda esta historia. El 80% apoya el ingreso a la Unión Europea. Leticia, me quedo con ese dato. Sí, así es, y con que las protestas continúan, claro, ¿no? Al día de hoy, después del anuncio del primer ministro de que no iba a continuar con las negociaciones para el ingreso en la Unión Europea, pese a que había sido parte de su campaña. Ahí veíamos a la presidenta muy crítica con el premier y con esta decisión, y de hecho llamando o apoyando las protestas, pero una presidenta que en diciembre deja ese cargo. Así que bueno, la pregunta es cómo continúa ahora. En lo que se ve al menos es que en las calles continúan, como les decía, las protestas. De hecho, unas pancartas que decía su represión acabará con ustedes, en relación a la violencia que también se ve en las calles y veíamos en las imágenes. Bien, rápido, para ir terminando ya esta edición, la crisis política en Corea del Sur, por supuesto, es también noticia y forma parte de nuestra agenda. Leti. Sí, lo que pasó esta semana es que sorprendió, digamos, a todo el mundo, la decisión del presidente de Corea del Sur de anunciar la ley marcial, Pablo, que incluía varias cosas, como por ejemplo directamente el cierre de los medios de comunicación. A los pocos minutos los propios legisladores votaron en contra, y de hecho desde su propio partido piden incluso la suspensión del presidente, que entre los argumentos había puesto alguno que tenía que ver con comunismo o su vínculo con Corea del Norte, algo que dijeron esto no tiene nada que ver, fue una decisión del presidente. Así que bueno, se va a tratar posiblemente en la asamblea su posible suspensión. Leticia, ¿nos reencontramos próximo viernes? Sí, con muchísimas noticias más, como todas las semanas, una agenda muy cargada. Sí. En una semana volvemos a contar lo que pasa en el mundo, que la pase bien. إلى استهداف الأحياء السكنية بمدينة إدلب. إلى الآن الحصيلة الأولية عن أعداد الشهداء ما بين المخيم واستهداف المناطق السكنية. Avanzar en el camino correcto, de nosotros que profundizar nuestros lazos para promover el comercio y con ello traerle